Bien, la teoría de la decisión judicial, específicamente lo que hace a la sentencia y evaluar la posibilidad o la necesidad de que ésta tenga o se diseñe una teoría general en su aplicación y entendimiento. Daniel Kahneman, en su último libro titulado El ruido, una falla en el juicio humano, cita un célebre magistrado norteamericano, un juez, a Marvin Franklin, y centra su atención en lo que él mencionaba como que la idea de juicio justo demanda una discrecionalidad judicial sin trabas, sin límite. Y hoy muchos casos, decía este psicólogo, no se deben medir por la envergadura del caso, sino se debe medir de acuerdo al juez que lo juzga. Esta situación, este análisis, porque él lo demuestra, hace un análisis de los juicios penales en los cuales un juez ante el mismo caso, a la mañana temprano, luego de un fin de semana, lo juzga de una manera, un día viernes lo juzga de otra manera, cuando llega al mediodía, como para ir a almorzar a su casa, lo juzga de otra manera, y determina y detecta que en horas de la mañana son más benévolos y en la hora de la tarde son más drásticos, y cuando pierde su equipo de fútbol no hay forma de poder contener una sentencia condenatoria. Y esto es preocupante, porque hoy, donde la filosofía del derecho, con los estudios de Alexis y Dworkin, han establecido con contundencia que el decir de los jueces es una fuente de conocimiento del derecho, así como la doctrina, no digo fuente del derecho, sino fuente del conocimiento, y más allá de las jurisprudencias pretorianas, que también lo son, nos indica la trascendencia de la sentencia y sobre todo en la figura del juez. Vemos hoy que un poder judicial que tiene como función equilibrar a la república, y esto también en consonancia, por supuesto, con la democracia para vivir en un Estado de Derecho, vemos que el juez de los años 80 no es el mismo juez que hoy necesitamos y tenemos enfrente y analizamos. Esto nos, nos presenta unas preocupaciones y unas preguntas que queremos responder en este tiempo, en este panel. ¿Es necesaria una teoría de la decisión judicial? ¿Es necesaria una teoría general de la sentencia? ¿La teoría de la prueba se vincula como garantía judicial al juzgar en una sentencia? Tercero, ¿la sentencia fue olvidada por los procesalistas? Cuarto, la filosofía del derecho, ¿qué papel juega ante la sentencia? Y esto es un tema interesante porque cuando uno dice, ¿qué estudiamos hoy para analizar la sentencia? Argumentación jurídica. ¿Y quién enseña eso? Los filósofos del derecho. ¿Y los procesalistas? ¿Por qué no? ¿Cómo se sentencia? ¿Cómo se juzga? Bueno, esto tiene un trabajo de 27 ítems en relación a la explicación de esta teoría general, pero vamos a abocarnos a estos 5 puntos. El primero, la importancia de una teoría de la decisión. En este siglo XXI, en la cual obliga a los juristas a tener un papel protagónico en la decisión judicial, en especial en la sentencia, es reconocido esto ya a nivel mundial, y esto podemos observar de que miramos las cortes internacionales, las altas cortes, en todos los paneles se citaban resoluciones de las cortes aquí, de la Corte de la Nación Argentina. ¿Pero por qué? Porque todas estas instituciones tienen algo en común, que la sentencia no solamente es la decisión hoy en día del caso concreto. Vemos que la sentencia podíamos identificarlo como un método de verificación de posiciones fácticas en la valoración de la prueba y juzgamiento de los hechos ante la ley como consecuencia de procesos y procedimientos. Eso es un concepto que creo que describe el fenómeno sentencia. Repito, un método de verificación de posiciones fácticas en la valoración de pruebas y juzgamiento de los hechos ante la ley como consecuencia de procesos constitucionales. La sentencia hoy, en materia de estudio, se distingue y trae consigo componentes de varias áreas de las ciencias del derecho, de las ciencias jurídicas. Por ejemplo, la filosofía del derecho.
Véase cómo los filósofos del derecho se adueñan de la sentencia y nos dicen cómo las sentencias deben ser dictadas dentro de principios, otros dentro de las reglas solamente, otros dentro de los valores morales, dentro de la argumentación de la lógica. Y recordemos que cuando iniciamos la facultad nos decían, si no sabes lógica jurídica, no podés ser juez. ¿Quiénes nos decían esto? Los que hoy nos dicen, si no sabes argumentación jurídica, no podés ser un juez. ¿Quiénes dicen esto? Los estudiosos de la filosofía del derecho. Entonces vemos que la filosofía del derecho, más allá de esa discusión de la verdad, que es un componente importante dentro de la decisión judicial, nos identificamos que la filosofía del derecho ha contribuido. Y ha contribuido determinando no solamente de cómo se redacta la sentencia, sino también qué efectos tiene para las ciencias jurídicas y para el Estado esa sentencia. ¿Es derecho? ¿No es derecho? ¿Realmente lo citamos porque es jurisprudencia, fallos repetitivos en el mismo sentido? ¿O simplemente lo citamos porque es una nueva posición? ¿Y lo podemos hacer? La filosofía del derecho actual nos dice que sí. Repito lo que decía al comienzo. El decir del juez, por lo cual no hace falta una jurisprudencia a los efectos de que eso pueda llegar a servir como una línea de consulta. No digo fuente del derecho, línea de consulta. Para algunas líneas filosóficas, esto ya es derecho. Esto lo debemos estudiar dentro de la teoría de la sentencia. La sentencia dentro de la teoría del Estado. En los años 80 la teoría del Estado respondía a que la sentencia simplemente refleja una función del juez, quien es la boca de la ley. ¿Qué significa esto? Que el juez lo que realiza es una función de ventríloco ante el legislador. Hoy en día eso es así. ¿Lo concebimos de esa manera? Pues no. ¿Por qué? Porque dentro de la teoría del Estado la sentencia nos sirve para un equilibrio entre los poderes del Estado y como garantía de la República. Por supuesto, si el Estado no vulnera los derechos, ¿qué hace el Poder Judicial? Mediante su sentencia les tira de la oreja. Es otro papel. Dentro de la sociología, ayer lo decía el profesor José Virgilio Valerio, en la cual nos decía de que la decisión judicial es una forma de control social, de marcar las líneas de comportamiento no solamente desde la legislatura, sino dentro de la aplicación propia de las conductas de las personas, y no solo de los que están en problemas judiciales. Dentro de la teoría del proceso, que concebimos al proceso como todo ese debate y como consecuencia la sentencia. ¿Tiene que ver con la sentencia? Por supuesto. La teoría general de la prueba. Recordemos que desde el inicio de la historia de la humanidad, el juzgamiento siempre existió. Adán y Eva fueron juzgados. Posterior a eso ha evolucionado y lo que se ha visto en la trayectoria de la historia es el fundamento y haberse hecho hincapié en la prueba. No estoy hablando aún de proceso. Primero vimos en la historia que se juzga, luego vemos que se da hincapié en las pruebas. Los procesos formularios eran procesos para garantizar pruebas, requisitos de prueba. Y posteriormente, después de 1913 en adelante, conocer el proceso como conocemos hoy. Por lo cual, vemos que la teoría de la prueba es un bypass contundente y garantía en la confirmación de los hechos para una sentencia judicial. También tiene que ser motivo de estudio especial. En el derecho constitucional, hoy el derecho constitucional revierte en la sentencia una pregunta de decir quién tiene la última palabra constitucional, como así también con la convencionalidad, etcétera, etcétera. Vemos que la sentencia conjuga un montón de ciencias que hacen a las ciencias jurídicas propiamente y que deben ser atendidas, pero dentro de ese concepto natural, de esa naturaleza propia y a los efectos y a los requisitos que hoy en día requieren. Como conclusión de este primer punto, esta realidad nos lleva a afirmar la necesidad de concebir y consentir una teoría general de las decisiones judiciales, una teoría general de la sentencia, para un equilibrio entre la puja de tantas ciencias que entienden, que estudian a la sentencia. Conjugarlas para tener una propia. Lo segundo, la teoría de la prueba y la vinculación directa de la sentencia con esta.
El derecho procesal ha traído la vigencia de un paradigma probatorio basado en la libre valoración, eliminando la prueba tasada, y esta se sustenta, la actual, en principios de prueba, estableciendo cargas como consecuencia de regla de valoración subjetiva, objetiva, la cual encuentra subjetivamente condicionada por algo que se denomina la sana crítica, que era realmente en la idea primaria el elemento, instrumento que valía el juez para realizar su motivación judicial, que hoy en día, por no comprendérsela, se ha dejado de lado su aplicación. Vemos que este punto de vista lo ha traído Hernando de Becechandía, también en su tratado de prueba el doctor Juan Montero Aroca, y el libro denominado La prueba judicial fue comentada por el doctor Alvarado Belloso en los años 80. Si bien estos libros nos presentan y nos justifican como institución propia, una institución propia, con naturaleza propia, en la cual se ve un objeto, un tema de prueba, valores, estándares de exigencia, validación y eficacia de la prueba, vemos que los principios de prueba en la cual establecen las cargas son una moneda de dos caras, donde nos presenta una visión subjetiva para las partes y otras también en correlato para el juez en el momento de dictarla, y así funciones objetivas. Pero vemos que la sentencia con relación a la prueba, la misma consiste en la garantía del juzgamiento. Una sentencia sin pruebas es una sentencia vacía, porque es esta la que nos permite dar ese bypass o ese puente revelador entre los hechos, la prueba y la decisión judicial. Ayer, en un congreso que se está haciendo en paralelo a este, en México, organizado por Silex, Ferrajoli, como público, luego de hacer una ponencia, levantaba la mano cuando les decía en materia de prueba de que hay que ver los estándares de prueba, diciendo que los estándares de prueba son la medida de convicción que tiene el juez. Esta testifical me vale 60% de convicción. Esta otra me vale el 30% de convicción. Y se levantaba Ferrajoli diciendo, cuidado, que los estándares de prueba determinando qué grado de convicción me da, se contrapone directamente al principio, o vamos a decirlo, a la regla que nos enseña de que uno no puede fallar o condenar más allá de toda duda razonable. Porque si yo tengo un estándar que no me da certeza 100%, es que estoy dudando en alguna medida. Estos temas que hacen a la prueba tienen que ver en la sentencia y en la formación del juez para poder dictarlo. En conclusión, a este segundo punto, en forma resumida, la teoría general de la prueba existe ante una necesidad procesal, y estudiar, por supuesto, con su propia naturaleza, con sus propias reglas, con sus propias aplicaciones dentro de una etapa del derecho procesal, y por medio de ella que las partes y el juez obtengan, mediante las facultades y obligaciones procesales, el hacer y demostrar los hechos. Segundo, la teoría general de la prueba centra su desarrollo en las consecuencias de libre valoración y posibilitar la existencia de prueba para el proceso entre las partes. Tercero, la teoría de la prueba nos presenta a la sana crítica en el sistema de libre valoración, en la cual recae, y esto lo creo en manera particular, no se ha visto así en la historia, pero creo que la sana crítica nos presenta la herramienta técnica y jurídica para el proceso de juzgamiento, entendiendo ella como la sana crítica compuesta por las reglas lógicas en la motivación, las máximas de la experiencia, y es allí donde yo creo que recae la argumentación jurídica y no en otro lado. Considero que las ideas de razonamiento probatorio que nacen en Girona, donde hay ilustrísimos profesores que estudian esta materia, debe ser tenido en cuenta y tener una clara atención, pero teniendo en cuenta con particularidad de que esas teorías podrían modificar la forma en que se sentencia, la cual vamos a desarrollar en un par de minutos. En consecuencia, el punto 3 para
entender y comprender si existe una necesidad de una teoría general de la sentencia es responder a la pregunta si la sentencia fue olvidada por los procesalistas y si la filosofía del derecho es la que se debe encargar de estudiar esta. Yo entiendo que el derecho procesal basado en la idea, en la libertad de las partes en plano de igualdad para que luego el juez llegue a tomar la decisión y teniendo como consecuencia la sentencia, nos ha llevado al grave problema de que los procesalistas nos olvidamos de la sentencia. Verificamos de que en los códigos procesales de toda América Latina y en Europa no tienen artículos para explicarnos no los requisitos de estructura de la sentencia, sino cómo se sentencia. Y somos responsables los procesalistas de haber dejado de lado ese aspecto fundamental e importante. Es así que la filosofía del derecho se ha encargado a estudiarla, a razonarla, a tenerla como muchos lo denominan, una filosofía práctica, aplicable, aplicada, y han tomado mayor trecho en su análisis. En conclusión, podríamos decir, en relación a la filosofía del derecho, entendiendo a esta que se incorpora a la construcción jurídica de un nuevo paradigma en la función del juez, diciendo de esta manera las implicancias, de esta manera hay que fundar las resoluciones, teniendo como arma para ello a la argumentación jurídica. Como conclusión de este título, podemos decir que no se puede juzgar sin conocer la filosofía del derecho. No se puede actuar en derecho sin conocer qué línea de pensamiento uno profesa. No puede juzgar un juez sin conocer la filosofía del derecho para poder aplicar las herramientas en la sentencia de acuerdo a qué casos lo tenemos. Por supuesto que no va a ponderar en un juicio de acción cambiaria, pero sí debe conocer cómo ponderarlo en un juicio de caso difícil donde no existe norma y la Constitución no nos da claridad. Son herramientas válidas, pero son herramientas, no la sentencia. La filosofía del derecho es trascendente a fin de que el propio juez se conozca y conozca los efectos que genera su sentencia. Para medir estos efectos o amortiguar muchas veces juzgando la ley y creando derecho. Es trascendente conocer las técnicas de argumentación. Considero que la sentencia es la consecuencia de la garantía que es el proceso. La sentencia es la manifestación de república, de nación, sustentada en equilibrios de los poderes. La sentencia es creadora de derecho para el caso particularizado y como guía para otros casos. Los procesalistas debemos unir los conocimientos por medio de lo que yo creo que debe ser una teoría de la sentencia a los avances dados por la filosofía del derecho. No dejarlos de lado, sino tomarlos para poder unificarlos. ¿Cómo se sentencia? ¿Cómo se juzga? ¿Cómo se hace esa tarea en cuatro paredes? Esa tarea solitaria del juez ante la computadora. Voy a citar a Piero Calamandrei, que en una cita de 1952 decía: la sentencia, como lo indica la etimología, deriva de sentimiento. La sentencia no es obra del intelecto y de la ciencia. Consiste en conocer y declarar algo que ya existe, sino en la creación práctica es una voluntad alimentada por la experiencia social que impulsa al juzgador a la búsqueda de determinada unidad política que dé satisfacción a la experiencia. Calamandrei nos dice que es sentir. Conversaba anoche con la doctora Meroy sobre la inteligencia artificial, que es una realidad. Yo he participado de un proceso de análisis del Tribunal Constitucional de Colombia intentando incorporar el sistema de inteligencia artificial a la admisibilidad de las acciones de tutela con el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires. Y no hemos podido conseguir de que el sistema de inteligencia artificial pueda definir como una predicción la posición de los miembros sobre temas como la libertad, la prueba, siquiera de la prueba, teniendo en cuenta ya varios fallos que hayan dictado, la vida. Creo que la inteligencia artificial es una realidad
Y creo que se va a encontrar con el Poder Judicial en ciertos casos, los juicios ejecutivos, las acciones cambiarias, los que son más formularios, donde realmente tenemos que evaluar si hay una motivación necesaria en la cual el juez diga cómo llegó a esa conclusión, cómo llegó a esa conclusión. Y allí estaría la inteligencia artificial. Pero esto que dice Calamandrei, de que etimológicamente sentencia deriva de sentimiento, la inteligencia artificial puede hacer otra cosa, pero sentenciar jamás. Sería una decisión de los sistemas jurídicos decir que ya no quiero que exista sentencia. Eso es otra cosa. Pero no puede suplantar al sentir, sobre todo en los casos difíciles. En el libro El poder de la palabra, de Mariano Sigman, argentino, residente en París, afirma con bastante fuerza, en consonancia de que la sentencia etimológicamente hace alusión al sentir, que si el juez siente, también debe transmitir esos sentimientos, ya que la sentencia debe contagiar, entusiasmar, dar alegría y muchas veces llanto. Llanto. Eso esperamos de la sentencia, al leerla. Cuando el juez materializa el problema del justiciable, sobre todo que perdió. Existen problemas con la sentencia, claro que existen. Por ejemplo, sentencias de 1000 páginas. Sentencias de 1000 páginas. Conversando con el exministro Carlos Fay, allá por el año 2013, le pregunté por qué las resoluciones judiciales del inicio de su carrera como magistrado en la alta corte eran tan cortas y luego se convirtieron en tan largas. Y en aquel entonces me dijo, por falta de credibilidad, hijo. Y eso retumbó en un silencio que él sabía marcarlo, pero yo no lo entendía, hasta que fui juez. Autoridad y poder son dos terminologías que no se encuentran una sobre otra. Se tensan. Autoridad, en la tercera acepción de la Real Academia Española, significa grado de acreencia, credibilidad que ostenta la persona que tiene la autoridad. ¿Esto qué significa? Si ustedes creen lo que yo estoy diciendo, yo puedo ejercer mi autoridad y mi autoridad me da el ejercicio del poder como consecuencia. Si yo soy una persona que no tengo credibilidad cuando dicto la sentencia, mi sentencia carece de autoridad hasta de esa persona y no ejerce poder, se recurre. Lo más satisfactorio para un juez es que las partes no recurran su resolución. Y si no recurren su resolución es porque lo persuadí con la sentencia, es lo que cree el juez, o porque le convencí, porque cree que la persona que lo dictó es una persona correcta, que sabe derecho, que juzgó correctamente el caso. Entonces allí se puede decir de que el juez ejerció su poder. Nos encontramos ante una crisis de los poderes judiciales de falta de credibilidad, por lo cual nuestras sentencias no tienen la fuerza del poder. Bien, el juez con credibilidad, por su prestigio, solvencia y buen nombre, ejerce poder, el cual es propio del cargo en el momento de sentenciar, en sus dichos, en sus decisiones. La misma cumplen, se cumplen, son aceptadas. La decisión judicial y la sentencia tiene problemas externos que no es culpa de la sentencia, es culpa de la institución. Como consecuencia o como conclusión, podemos decir que el juez tiene los códigos procesales y allí encuentra requisitos formales, el deber de motivar, la sana crítica, una norma de carga de prueba y por último qué plazo debe dictarlo. Pero ¿cómo realmente se dicta? En el 2015, intentando verificar cómo realmente tenía que hacer una sentencia, porque la tenía que firmar, empecé a buscar muchos libros que me digan la receta. Y encontraba la receta, pero nunca me dijeron cómo se practica. Buscando encontré un libro de Michele Tarufo que se llama La motivación en la sentencia civil y allí, en un título, decía la motivación y razones reales de la decisión. ¡Ah! Aquí está. Aquí está. Lo ojeo y leo. Leo lo que dice.
Entre la estructura del razonamiento, paréntesis, heurístico, hipotético y valorativo, cierro paréntesis. El método heurístico es el método del pensamiento, en la cual subjetivamente uno se crea una idea para llegar a una conclusión. Es una idea. Es un método subjetivo. El método hipotético es el método por el cual uno se crea una solución a un problema. Por ejemplo, yo puedo decir esto es un túnel y allí hay una luz, es la salida, es una hipótesis. Voy hasta allí, es una ventana, no puedo salir. Falló la hipótesis. Es una idea, es una presunción, un concepto subjetivo de lo que podría ocurrir. Es el segundo método, citado por Tarufo. El tercero, valorativo. La valoración, sabemos que depende de la persona que valora. Si un testigo, cuando le pregunto, ¿usted tiene interés en el pleito? Y me dice que sí, y le pregunto qué interés, y bueno, yo soy amigo de los dos y quiero volver a comer un asado con ellos. Un juez puede decir, yo no quiero que nadie tenga un interés, y no lo valora. Libre valoración. U otro juez puede decir, me gusta ese tipo de testigo. ¿Por qué? Porque quiere la equidad, quiere la solución del problema. Esta va a ser la declaración principal para que yo genere la idea de cómo decidir el proceso. Otro puede decir, es una prueba más. Eso es la valoración. Volviendo a Tarufo, vemos que entre la estructura del razonamiento, esos tres métodos subjetivos, que conduce a la elección de la solución escogida por el juez. Espera un rato. Entonces lo que está diciendo es que el juez razona leyendo el expediente, terminando de leerlo, él razona y subjetivamente tiene una posición, una hipótesis, una idea, y conforme a esa idea o esas ideas, elige. Porque dice que conduce a la elección de la solución escogida por el juez. Elige. Y tiende a proporcionar una justificación racional. ¿Qué significa esto? Que el juez toma una decisión y luego la justifica en la sentencia. Otro método no conozco. La filosofía del derecho te presenta un método analítico por fórmulas. Es lo mismo que nos ocurre cuando nos dicen, muy bien, terminaste la maestría, terminaste el doctorado, ahora tenés que estudiar metodología para hacer la tesis. El juez no te va a estudiar el método analítico. Se juzga así y se juzga con estilo. Cada juez tiene un estilo. Es una posición narrativa justificando la decisión. Si esto es así, el profesor Tarufo nos deja un legado, que es justamente un legado en la cual describe realmente cómo se crea la sentencia. Pero si está basada en mucha subjetividad, esta sentencia debe ser, este razonar del juez, esta sentencia, la motivación debe ser contenida. Terminando por el tiempo, ¿cómo se puede dictar una sentencia? ¿Qué podemos hacer desde el derecho procesal? Primero, reivindicar una teoría general y construirla. Segundo, el de inmediatamente tener una norma, o más allá de una norma, unos presupuestos a los efectos, pero que sean obligatorios para poder dictarla. El Instituto Panamericano de Derecho Procesal, en el año 2016, presentó un proyecto de código general modelo para el proceso acusatorio en la justicia no penal para Latinoamérica. Y dentro de los distintos proyectos de modelo que se consensuó, se optó por incorporar un artículo que dice la valoración por el juez en la sentencia. Y el mismo está compuesto de 8 numerales que paso a comentarles. Normas genéricas para la valoración de los medios de prueba en la sentencia. Aquí te dice cómo aplicar la receta. Al sentenciar el litigio, el juez valora la prueba rendida. A este efecto debe, 1, hacer mérito de todos los medios producidos. Ayer decían de que hay legislaciones que dicen que no se tiene que valorar toda la prueba, solamente los conducentes al razonamiento del juez. No, aquí todas. Si entiende que el análisis de alguno es redundante, debe brindar las razones de ello. Segundo, explicar racional y explícita y motivadamente
cómo ha formado convicción a partir de cada uno de los medios probatorios que lo han persuadido para condenar o absolver. Ojo, aquí dice cómo. ¿Cómo es justificar? ¿Cómo es justificar? No nos referimos a que el juez debe explicar, debe justificar cómo llegó a esa decisión, no por qué. 3. Sujetarse a criterios de menor rigor probatorio para quienes invocan hechos acaecidos conforme a su normal concurrencia. 4. Extremar la exigencia de la carga de prueba para quien alega los hechos que son contrarios al modo de ocurrencia normal y habitual de las cosas. 5. Sujetar su razonamiento a los principios lógicos. Y esto es nuevo. Le da unos parámetros porque dice, a este efecto el juez debe obligatoriamente, y en este numeral le exige al juez que sujete razonablemente a los principios lógicos de identidad, de no contradicción, de tercero excluido o razón suficiente. Esto es lo que nos enseñaban en la facultad en lógica. Mínimamente. Mínimamente. Ahora, si el juez es bueno en argumentación, que utilice los métodos. Pero mínimamente necesitamos esto. 6. Sujetar al dictamen de peritos de comprobación y de opinión, dando razones de la convicción que le provoca las conclusiones del experto. Pero puede apartarse del dictamen de peritos de opinión, en razón fundada y suficiente para validar ello. Justificación. Tener, por cierto, los hechos lícitos no contradichos por las partes cuando se trata de conflictos que involucran asuntos transigibles, establecer las inferencias necesarias que traigan los medios probatorios para determinar la cuantía de la condena. Con esto, lo que intentamos es de que el derecho procesal vuelva a empoderarse de la sentencia, sin dejar de lado los avances que han tenido otras ciencias. Para concluir, por el tiempo rojo, el juez no está para hacer gracia, para dar gracia, ni hacer caridad. El juez no le puede decir, dale el dinero a la otra parte porque necesita. Si el juez va a hacer caridad, lo tiene que hacer con el bolsillo propio. Tampoco está para dar gracia, que es dar a alguien algo que no merece. Recordemos que los tiempos finales del hombre se dará cuando los deseos y pasiones se vuelvan derecho. No lleguemos a ello. Muchas gracias.